Una hermosa joven tiene una cita con un apuesto hombre que sale corriendo a la mitad de la cena, dejándola sola para pagar la cuenta y regresar a casa. ¿Crees en los caballeros de brillante armadura? Jenny Garrido no, hasta que llegó uno a rescatarla. Ella había aceptado una invitación a cenar de un hombre que parecía el príncipe encantador. Kevin Heredia era guapo, rico y cautivador, pero estaba a punto de descubrir que también era un ser detestable. La cita empezó bastante bien. Kevin recogió a Jenny en su casa y le abrió la puerta del auto como un verdadero caballero. Cuando llegaron al restaurante, él sacó la silla de la chica y la deslizó al sentarse. Jenny se sintió como si estuviera en un sueño. Entonces Kevin pidió champán y empezó a hablar. De sí mismo. Tenía mucho que decir y todo era halagador. Habló sobre lo exitoso que era, lo bueno que era en el tenis, el gran auto que tenía, y cuánto iba a ganar este año. Nunca le preguntó nada a Jenny. Cuando llegó el mesero con los menús, Kevin ordenó sin preguntarle a Jenny qué quería. Sé exactamente lo que es mejor aquí, dijo con un guiño. Ponte en mis manos y estarás bien. Pero Jenny no se sentía bien. Se sentía cada vez más irritada con Kevin y su arrogancia mandona. Cálmate, se dijo a sí misma. Sonríe, no trajiste tu propio auto, y estás a más de 14 kilómetros de tu casa. Jenny rápidamente se dio cuenta de que su acompañante no estaba buscando una novia. Estaba entrevistando a la presidenta de su club de fans. La cena se prolongó, y se sentía cada vez más desesperada, cuando de repente sonó el teléfono de Kevin. Lo siento, nena, dijo Kevin. Esto es importante. Se levantó de un salto y salió, y Jenny pudo verlo caminar de un lado a otro frente a la ventana del restaurante, gesticulando salvajemente. Cuando regresó, su cara estaba roja y obviamente estaba molesto. Agarró su chaqueta y gritó, lo siento, me tengo que ir. Nos vemos la próxima semana, y se fue. Jenny quedó absolutamente atónita. Tenía que pagar la cena de los dos, y buscar la forma de irse a casa. Pagó la enorme cuenta, y comenzó a caminar. Salió y buscó un taxi, pero no logró encontrar ninguno. Había una parada de autobuses al otro lado de la calle, y Jenny se acercó. Según el horario fijado en la pared, ya había perdido el último. Decidió sacar su teléfono celular para llamar a un Uber, y descubrió que la batería estaba muerta. Se regresó corriendo al restaurante, pero las puertas estaban cerradas, y el personal fingió no verla tocar. ¿Y ahora qué haría? Jenny se miró a sí misma. Llevaba un bonito vestido y sandalias de tiras de tacón alto. Nunca llegaría a casa con esos zapatos. Miró a su alrededor. La calle estaba desierta. No podía quedarse allí, así que empezó a caminar. Son solo unas pocas cuadras, se dijo a sí misma. Puedo hacer esto. 1 kilómetro después, Jenny comenzó a cojear. Pronto, ella no podía caminar en absoluto. Se sentó a un lado del camino, y se quitó las sandalias. Las finas tiras brillantes le habían cortado los tobillos, y le sangraban los pies donde se le habían formado varias ampollas. Jenny comenzó a llorar. Nunca se había sentido tan cansada y tan indefensa en su vida. Entonces una voz interrumpió sus pensamientos. Disculpa, ¿estás bien? Jenny miró hacia arriba. Un hombre alto estaba de pie junto a ella con aspecto preocupado. ¿Te lastimaste?, preguntó. Jenny se mordió los labios y negó con la cabeza. Soy tan estúpida, confesó. Estaba caminando a casa con tacones altos. El hombre inmediatamente se arrodilló junto a ella y miró los pies de Jenny. No puedes dar un paso más, exclamó horrorizado. Jenny comenzó a llorar. Tengo que hacerlo. Perdí el autobús. No hay taxis. Y mi teléfono está muerto. El hombre sacó su propio teléfono y lo miró consternado. Lo siento, no hay cobertura. Pensé en llamarte un Uber. Esperaré aquí, dijo Jenny. Pasará un autobús por aquí dentro de 3 o 4 horas. No, dijo el hombre. Te llevaré a casa. ¿Tienes un auto?, preguntó Jenny. Sí, pero está averiado. Por eso estoy aquí, buscando una estación de servicio. Entonces, ¿cómo vas a llevarme a casa?, preguntó desconcertada. Luego dio un grito,
cuando el hombre de repente se agachó y la levantó en sus brazos. Así, dijo. Por cierto, soy Ben. Jenny se aferró a sus anchos hombros. Soy Jenny, y eso es muy amable, pero vivo a casi 14 kilómetros de aquí. Él sonrió. Eso no es un problema, princesa. Eres tan ligera como una pluma. Mientras iba en sus brazos, Jenny se encontró contándole todo sobre su desastrosa velada con Kevin y cómo él la había dejado sola en el restaurante. No puedo creer que tuve otra cita espantosa, suspiró. Ben la miró y dijo un poco sin aliento. Tal vez está saliendo con los hombres equivocados. Jenny vio que, aunque Ben no era tan guapo como Kevin, tenía cálidos ojos marrones con largas pestañas obscuras y adorables hoyuelos cuando sonreía. Cuando llegaron a su puerta, ya le había contado a su salvador toda la historia de su vida. Bueno, Jenny, dijo él. Ahora, tienes que darme la oportunidad de contarte mi historia. Jenny le dio su número de teléfono, le agradeció lo que hizo por ella y le deseó buenas noches. Al día siguiente, le dijo a su madre: es dulce y divertido, pero no creo que sea mi tipo. ¿Cómo te hace sentir?, preguntó la madre. Vaya, dijo Jenny. Como una princesa. Como si fuera preciosa. Entonces él es exactamente tu tipo, dijo su mamá. Cuando Ben llamó esa noche para invitarla a cenar, ella aceptó, y la pasó de maravilla. Pronto comenzaron a salir, y 6 meses después, él le propuso matrimonio. El día de su boda, los invitados quedaron atónitos cuando el novio llevó a la novia por el pasillo en sus brazos, en recuerdo de su primer encuentro. Amigas, amigos, creo que lo que podemos aprender de esta historia es que nunca se debe juzgar un libro por su portada. Jenny pensó que Kevin era un buen partido porque era guapo y encantador. Pero se llevó una gran decepción al descubrir que era un patán, egoísta e insensible. Debemos darnos el tiempo de conocer a las personas. Ben no era tan guapo como Kevin, y Jenny estuvo a punto de no darse la oportunidad de conocerlo. Pero él era un verdadero caballero, y la trataba como a una princesa.